¿Cómo les va? Le damos la bienvenida a esta nueva edición de nuestro programa televisivo Dominio Público en esta semana que obviamente no es una semana más, es una semana especial, la semana del 22 de octubre, la semana de las elecciones, y es por eso que, por los días y horarios a donde aparecen las repeticiones de nuestro programa, en esos instantes, en esos momentos nos van a encontrar en veda electoral. Por lo tanto, no vamos a hablar de las cuestiones políticas que habitualmente desarrollamos aquí en nuestro espacio. Va a estar con nosotros en esta oportunidad Rodolfo Di Terlizzi, de la Asociación Niños Visibles, temas que tienen que ver con la niñez, que tienen que ver con la adopción, que tienen que ver con las leyes actuales y las que se están discutiendo en esta materia por estos días aquí en la provincia de Santa Fe. En esta ocasión, una vez más, me va a acompañar mi amigo y compañero, colega de tantas otras oportunidades, Maxi Romero, titular del sitio digital de noticias nota22.com, con quien vamos a charlar en un rato nada más con el doctor José Mohamad, un destacadísimo abogado penalista de nuestro medio que nos va a venir a comentar y a contar cuestiones que tienen que ver con el derecho, que siempre es bueno conocer, que siempre es bueno saber y tener en claro. Tantas cosas se hablan y se dicen y se escuchan por estos tiempos en materia de cuestiones legales y de derecho en nuestro país. Y en instantes nada más, desde la capital federal y vía telefónica, vamos a estar hablando con un destacadísimo abogado constitucionalista, el doctor Eduardo Barcesat, de temas obviamente que son de dominio público y que por supuesto tanto atraen la atención de todos los argentinos por estos días aquí en nuestro país. De eso trata esta nueva edición de Dominio Público Televisión, que comienza tras esta nuestra presentación formal. Apertura entonces para nuestro programa de esta semana. Me acompaña mi amigo y colega Maxi Romero, como en tantas otras oportunidades, ocasiones. Maxi, gracias por estar y por acompañarnos una vez más. No, gracias a vos, Gustavo, por la invitación. Bueno, el gran tema del día, de la semana, no sé si llegará a ser del año, es el tema de Santiago Maldonado. Y vamos a saludar a la distancia, telefónicamente, al doctor Eduardo Barcesat, un destacadísimo abogado constitucionalista que tiene nuestro país, que se ha ocupado, se ha interesado especialmente sobre esta cuestión. Espero que nos esté escuchando correctamente. Doctor Barcesat, muy buenas tardes y bienvenido una vez más a Santa Fe a través de nuestro programa. ¿Cómo está? Buenas tardes, bien, los estoy escuchando perfectamente, sí. Bien, le agradezco mucho este contacto. Son horas, son días realmente muy especiales, muy claves, no sé si ya tan decisivos porque la cosa viene un poco lenta en materia de definiciones sobre el caso Maldonado, pero yo quisiera pedirle al menos a esta hora de cómo están las cosas, su parecer, su opinión, en fin, lo que usted nos pueda comentar al respecto. Bueno, mi parecer es decir, yo no intervengo en la causa que se está tramitando en Esquel, sino que soy el letrado de una causa que se ha promovido en Capital Federal por encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y que está dirigida contra los principales responsables del Poder Ejecutivo Nacional y la cúpula de Gendarmería Nacional. Respecto del Poder Ejecutivo Nacional, por la serie de informaciones falsas, de pistas fraguadas, perversas, que giraron a la comunidad pretendiendo encubrir la situación real de la apropiación del cuerpo de Santiago Maldonado el día 1 de agosto en territorios de Esquel, provincia de Chubut, por parte incuestionablemente de la Gendarmería Nacional
con intervención y directivas de funcionarios de jerarquía del Ministerio de Seguridad Interior de la Nación, doctor Pablo Nochetti, y con una orden judicial que, si bien no establecía, por supuesto, desaparecer a nadie, fue la orden que posibilitó la presencia de la Gendarmería en el lugar del hecho y el resultado que todos conocemos, la desaparición forzada de Santiago Maldonado, luego que el mismo juez pretenda él convertirse en juez de la investigación de la desaparición forzada, es un despropósito jurisdiccional. Su actividad instructoria fue nula y de obstrucción y de encubrimiento, de manera que el juez ha sido y es parte del problema. Doctor, usted está diciendo algo muy importante. Nosotros hablábamos hace horas con Gustavo, también con un camarista de la provincia de Santa Fe, donde precisamente hace hincapié en eso que usted está diciendo, que el sistema procesal nacional, el Código Procesal Penal de la Nación, de alguna manera permite al juez en las primeras etapas de la investigación participar, impulsar él mismo la acción. Eso es una cuestión de esta causa o de todas las causas, porque uno siempre ve que el juez es el que investiga. Es bueno aclararlo a partir de su rol en el mundo del derecho, ¿no? Bueno, en el sistema actual, y hasta que tanto no se instrumente y se ponga en práctica, que ya está 2 años demorado la reforma del Código de Procedimiento en materia penal, efectivamente el juez es quien dirige la tarea instructoria desde el inicio de la causa o desde tener conocimiento de la producción de un hecho delictivo de acción pública. Bueno, tenemos un juez que ha colaborado solamente en el entorpecimiento y encubrimiento de la causa. Creo también que ha influido y malamente sobre la actividad de la fiscal federal. El único que podemos decir que tuvo desde el principio una actividad coherente y acorde a lo que el derecho establece ha sido el defensor oficial, doctor Machado, que inmediatamente calificó el hecho como desaparición forzada de personas, calificación que fue también de inmediato adoptada por 2 entidades, la regional y la internacional, que custodian los respectivos pactos de prevención y sanción de la desaparición forzada de personas. Pero el único lugar donde se seguía hablando de averiguación de paradero era precisamente aquí y donde se produjo esta desaparición forzada. Bueno, yo quiero señalar que el día 10 de octubre, que dimos el informe oral ante la Cámara de la Capital, porque está en debate si debe seguir aquí la investigación de las principales autoridades del Gobierno Nacional y de la cúpula de Gendarmería Nacional o acumularse en Esquel, la opinión de los 2 fiscales intervinientes en Capital Federal, el de primera instancia, Federico Delgado, y el de Cámara, Germán Moldes, es que la investigación por el encubrimiento exclusivamente debe ser llevada en Capital Federal, que es donde tiene su sede las autoridades, y por lo tanto es desde donde se cometieron los actos y obrares de encubrimiento. Bueno, en la audiencia esta del 10 de octubre, ante la Sala 1... Usted se apoya en el principio de que investiga el juez del lugar donde se cometieron los hechos, digamos. Claro, lo que sucede es que la figura de desaparición forzada es una figura compleja, porque hay 3 niveles de responsabilidad. Primero, los autores materiales, que son los que aprehenden el cuerpo, los que secuestran el cuerpo. En tanto, estos autores materiales pertenezcan a una fuerza del aparato de Estado o actúen con la aquiescencia del Estado. Segundo nivel de responsabilidad, autores mediatos o de escritorio, los que dan las directivas, instrucciones, en este caso diría la responsabilidad la alcanzaría fundamentalmente a los funcionarios del Ministerio de Seguridad Interior, Patricia Burri, Pablo Nochetti, después secundada por Barberis y Canet, con un obrar realmente execrable, no hay otra manera de calificarlo. Bueno, esos son los autores inmediatos. Y luego está, y se superponen en cierta medida, los actos de encubrimiento, es decir, las autoridades nacionales que niegan
haber tenido participación alguna en el hecho, a pesar de que intervino, como es de público y notorio en este caso, la Gendarmería Nacional. Entonces, nuestra responsabilización y reproche penal se hace para este nivel, el de los encubridores, que además ciertamente se determinará que son los autores de escritorio de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y que han actuado tanto para dar las directivas represivas como para encubrir los resultados de esas directivas represivas. Bueno, entonces en esta causa le corresponderá a la Sala 1 dirimir la competencia. Estamos por todos los medios reclamando públicamente ante el tribunal que se pronuncie de una vez, porque llevamos 80 días y desde el 28 de agosto de este año que se promovió la causa y todavía no se ha realizado una sola medida instructoria para determinar las responsabilidades de los funcionarios máximos del Poder Ejecutivo Nacional, a pesar de que el fiscal y también la querella, que somos nosotros, desde el primer minuto hemos sugerido, y en el caso del fiscal requerido, medidas instructorias para poder establecer el grado de autoría y complicidad en el encubrimiento. No en cuanto a la autoría material, porque eso ocurrió en territorio de Esquel, y allí el juez federal de Chubut, el nuevo juez afortunadamente, será quien tenga que investigar con la Fiscalía y atribuir las responsabilidades pertinentes. Aclaro que los 3 niveles de responsabilidad de mal obrar penal tienen la misma pena, y si el resultado es la muerte de la víctima, esto es una hipótesis, si se tratara el cuerpo hallado de Santiago Maldonado, es la pena máxima que establece nuestro Código Penal, prisión perpetua, inhabilitación a perpetuidad a ocupar cargo o función pública. Es un crimen de lesa humanidad de acuerdo a la convención regional e internacional que la Argentina ratificó, luego de haberlas impulsado, porque el Movimiento de Derechos Humanos de Argentina es el que llevó adelante tanto la Convención Regional como la Convención Internacional sobre Desaparición de Personas. Doctor Barcesat, ¿va a ser posible, usted supone, imagina, qué le dice su intuición, poder investigar, investigar precisamente los celulares, por ejemplo, de la ministra Bullrich y de Nossetti? Bueno, yo le voy a contestar en términos jurídicos. No es que puede, debe ser investigado efectivamente, y ya hemos tenido o escuchado manifestaciones de Pablo Nochetti de decir que antes que le secuestren el celular lo va a destruir, a hacer pedazos. Bueno, demuestra el apego al Estado de Derecho que tiene este funcionario, que además es abogado, hay que aclararlo. Bueno, esto es lo que debe ocurrir, y los abogados y las entidades de derechos humanos vamos detrás de aquello que debe ocurrir. La concientización del pueblo argentino y la movilización del pueblo argentino, como se acreditó en masivas marchas, recuerdo las del 2x1, las del 24 de marzo y las marchas, en este caso por Santiago Maldonado, son el reaseguro de que lo que establecen las leyes se aplique. Doctor, una pregunta muy breve en relación a declaraciones que hubo en estas horas de un periodista nacional, Jorge Asís, muy conocido por usted, donde planteó que con la aparición del cuerpo podía cambiar la carátula respecto a la desaparición forzada. ¿Cuál es el análisis que hace usted? Bueno, esto es parte de la perversidad de los inteligentes, porque de ninguna manera lo hago de menos al periodista y exfuncionario Jorge Asís. Todo momento él sostuvo, sí, lo mataron los gendarmes, es un asesinato, y por lo tanto acá no hay nada de encubrimiento. Esto es textual, dijo en un programa, acá no hay un ápice, el gobierno nacional no tiene nada que ver. Esto es extremadamente perverso, porque la figura de la desaparición forzada de personas
tiene entre los componentes del obrar este agravante que es el resultado de la muerte. Pero lo que integra y completa la figura es la apropiación del cuerpo por funcionarios del aparato de fuerza del Estado, las directivas y protocolos que dan lugar a esa apropiación del cuerpo, y el resultado, que cuando es el de muerte o se trata de un menor o una mujer, son las tres hipótesis que contempla el Código Penal argentino, allí estamos hablando de la figura agravada de la desaparición forzada por su resultado. Ahora, el que pretenda sacarlo de aquí para ponerlo en homicidio, o es un ignorante, o es un malintencionado, o es las dos cosas. Doctor Barcesat, una última consulta al menos de mi parte. A la hora que estamos desarrollando este programa de televisión, bueno, ya hemos podido ver y apreciar de que el cuerpo iba a ser trasladado en primer lugar durante la noche, después pasó toda la noche madrugada, bueno, por cuestiones meteorológicas dicen que no se pudo concretar, finalmente se hizo en las primeras horas del día siguiente, el cuerpo llegó a la morgue, nos hemos enterado que recién el día viernes va a comenzar todo el proceso de la autopsia. Después de casi 80 días de no haberse encontrado el cuerpo, ahora que sí apareció este cuerpo que podría ser el de Santiago Maldonado, ¿no viene todo todavía demasiado lento, a pesar de todo el tiempo transcurrido, de todo el tiempo quizás hasta perdido? Yo creo que comparado con lo que había antes, ha habido una aceleración importante en la investigación. Por supuesto, estoy hablando en términos comparativos, ¿no? Frente a la errática tarea del juez Otranto y la forma en que lo secundó en ese momento la fiscal, que ahora ha cambiado 180 grados bajo la conducción del nuevo juez, el hecho que el cuerpo haya sido trasladado a un lugar donde se cuenta con los elementos técnicos necesarios para que el equipo de antropología forense y el cuerpo de expertos de la Corte Suprema realicen todas las determinaciones. Primero, si es Santiago Maldonado. Segundo, cuándo y cómo operó la muerte. Si ese cuerpo fue muerto en otro lugar y luego arrojado al río, o puesto en el río, o si efectivamente estuvo, hipótesis que diría que científicamente hay que descartar, que tuvo los 78 días allí. Entonces, ese informe, lleve un día más, lleve un día menos, ¿Usted descarta va a arrojar, que hace 78 días que está en el agua? ¿Usted descarta que el cuerpo estuvo 78 días en el agua? Presumo, no soy un experto, pero me da la impresión, lamentablemente he tenido que ver alguna foto, el estado del cuerpo, que no puede ser que haya estado ese tiempo en el agua, pero que lo digan los expertos. Yo hablo del derecho, y en el derecho, bueno, que ocurran 3 o 4 días más ya no va a ser lo peor. Lo peor es lo que pasó hasta acá. Lo peor es cuando una diputada de la Nación sale a decir que ella sabe 20% de que está en Chile, y luego cuando quiere aclarar esto en otro programa, me estoy refiriendo a la diputada Elisa Carrió, dice que, porque ella tiene información internacional que la va a dar a conocer después de la elección, y que todos le vamos a pedir perdón a ella. Bueno, la primera que tuvo que salir a pedir perdón, lo hizo por la menor de sus faltas, la de equipararlo esto a la situación de Walt Disney. Creo que se está cometiendo de parte del elenco del gobierno nacional la mayor perversidad discursiva en cuanto a lo que ha ocurrido en torno a la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y aguardo la condigna sanción penal y el condigno juicio político de remoción por mal desempeño y comisión de delito en ejercicio de la función pública. Esto es lo que como jurista tengo que recomendar al pueblo argentino de buscar, y a las instituciones y al Congreso de la Nación, que salga de su letargo y actúe también en consecuencia.
Doctor Barcesat, enormemente agradecido por estos minutos, por este tiempo y por la gentileza que usted siempre tiene para nuestros programas. Muchas gracias una vez más y tenga usted muy buenos días. Buenas tardes a todos ustedes. Bueno, el doctor Barcesat, telefónicamente para nuestro programa en exclusivo. Y bueno, Maxi, dejando algunos títulos y consideraciones, afirmaciones, hasta expresiones de sentencia, ¿no? Muy categóricas, ¿no? Sí, recordemos que es querellante de la causa y eso es lo que lo motiva también a expresarse, y además por su trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, un abogado constitucionalista muy importante en nuestro país. Es muy clara la posición de él respecto de lo que está persiguiendo jurídicamente. Esperemos que dice la justicia. Hay que esperar un poco más. Vamos a la primera pausa de nuestro programa de esta semana. En instantes vamos a estar dialogando aquí en el estudio con el doctor José Muhammad. Comprometidos con la gente y apostando al crecimiento regional. Mutual del Club Atlético Frank. Santo Tomé, Santa Fe, Rafaela, Frank. Nota22.com. Información. Información pública. Noticias de la ciudad. Vamos a cerrar el circuito de policía municipal, donde tenemos una afluencia muy importante de la gente, y también el centro de salud. Como ustedes pueden ver, esta es Buenos Aires, entre Obispo y Avellaneda, 7 de marzo que llega hasta el centro de salud, de J. Paso a 1 de mayo, J. Paso desde San Martín hasta Tucumán, Tucumán desde J. Paso a Corrientes, y también esa cuadra que había quedado después de haber ejecutado el hormigón de 4 de enero hasta Roque Sáenz Peña, continuamos con flexible de Roque Sáenz Peña a Tucumán. En la zona de Rivadavia y La Prade, Rivadavia desde Alberdi hasta La Prade y La Prade desde Rivadavia hasta Hipólito Yrigoyen, por supuesto para cerrar un circuito y permitir que Hipólito Yrigoyen tenga una mejor transitabilidad. Nosotros, dentro de lo que se hizo el año pasado y este año, hemos intervenido en la zona de Adelina Oeste, no solo con el flexible, sino alrededor del 60% de las calles que tiene de tierra. Es importante recordar que el pavimento soluciona un problema estructural en esa zona después de lo que ha pasado el año pasado con la emergencia hídrica. Santo Tomé, la fuerza que nos une. La Granjita de Laura te lleva a domicilio sin cargo el mejor menú rico y nutritivo, hecho como en casa. La Granjita de Laura, 5 años cocinando para vos. Pedidos por WhatsApp al 156 133 219. Complejo Polideportivo Policial ANSAP ofrece su servicio de salón de fiestas. Capacidad 500 personas. Consultas 0342 4 553 575. Complejo Polideportivo Policial ANSAP. Nota22.com. Información. ¿Sos sabalero o sos tatengue? Pero si sos del cable, este año a los goles los gritás en la cancha. Entrá en el Face de Cablevideo y participá. Con tu abono al día podés ganar plateas gratis para ver a tu equipo. Cablevideo Digital. Mejor por donde lo mires. Programate con Cablevideo. Consultar la programación del mes nunca fue tan fácil y rápido. Al instante desde tu celular, la web y tu TV. Ahora podés consultar la guía de canales de manera interactiva, ver la información actualizada de los contenidos televisivos por categoría, conocer los destacados del día, generar recordatorios de tus programas, series y películas preferidas, armar tu lista de programas favoritos y compartirla con tus amigos. Baja la aplicación en tus dispositivos móviles desde el Google Play y App Store, disponible para iPhone y Android. Ingresá a nuestra web al link del buscador. Cablevideo Digital. Mejor por donde lo mires. Continuamos en nuestro programa hoy con la compañía del colega Maxi Romero del portal digital de noticias Nota22.com
y en este caso, junto a la presencia del doctor José Muhammad, un destacado abogado penalista de nuestro medio. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, estábamos compartiendo recién con usted fuera de cámara la nota que desarrollábamos con el doctor Barcesat sobre este tema que ha movilizado de alguna manera a la opinión pública de nuestro país, ¿no? Sí, correcto. Correcto. Realmente nos ha preocupado a todos los que estamos en el ámbito del derecho y bueno, y a la ciudadanía en general, ¿no? Realmente un tema como para tenerlo muy presente, para seguirlo muy de cerca. Yo voy a aprovechar la presencia del doctor para preguntarle algunos conceptos, algunas definiciones que la gente las escucha porque se comentan, se analizan, se ventilan en todos los programas de los medios de comunicación, pero por allí técnicamente no es muy conocido de qué se trata. Cuando hablamos de los delitos de lesa humanidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? En realidad nos referimos a una definición que se ha hecho por parte de organismos internacionales sobre aquellos delitos que tienen como sujeto pasivo el delito a determinados grupos de personas y que la persecución por parte del Estado contra esos grupos en virtud de ideologías religiosas, políticas, culturales o de algún tipo de elección personal son llevadas a cabo por el Estado sistemáticamente. Cuando usted dice sujeto pasivo se refiere a la víctima. Correcto. Está bien, aclaremos porque Correcto. a veces la gente no... Que la víctima del delito son personas que son perseguidas, vamos a hablar en términos bastante llanos, son perseguidas por el Estado en virtud de una elección política, en virtud de una elección o en virtud de una situación racial, en virtud de una, digamos, de intereses que le atañen al grupo en sí mismo. Y cuando hablamos de... Perdón, sí. Los delitos de lesa humanidad, como le dije, consagrados en pactos internacionales, sí, desde el año 94 forman parte de la Constitución argentina, porque fueron incorporados a través justamente del artículo 94 de la Constitución. Entonces, para nosotros es derecho interno, es decir, normas que se deben, de derecho interno, normas que se aplican fronteras para dentro de Argentina, claro, como si hubieran sido dispuestas por nuestros propios legisladores. Usted sabe que el Congreso de la Nación es la única autoridad del país facultada para legislar en materia penal. Es más, ni siquiera el Ejecutivo puede legislar en materia penal por un decreto de necesidad de urgencia. Es exclusivo del Congreso esa facultad. Entonces, desde que los legisladores de la Convención Constituyente le dieron fuerza de ley a los pactos internacionales suscriptos o a los cuales se ha adherido Argentina, es parte de derecho interno. Por eso es que desde entonces hemos presenciado más de 100 juicios en los tribunales federales de la Argentina vinculados a delitos de lesa humanidad. Y cuando hablamos, doctor, en un caso de homicidio simple, ¿a qué nos referimos? El homicidio simple... Es muy importante lo que pregunta Gustavo. Gustavo, si vos me permitís contarte algo, porque me dice Gustavo, vamos a hacer tarea pedagógica en razón de esto. Cuando vos escuchás lesa humanidad, homicidio, parece todo lo mismo. Parece todo lo mismo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el homicidio y la lesa humanidad? Yo te marcaría la diferencia en este caso entre la desaparición forzada de personas y el homicidio. Claro. Porque la lesa humanidad es el género dentro del cual hay varias especies. Es decir, en estos tribunales de Santa Fe, aquí nomás, han sido juzgados personas por delitos de lesa humanidad, pero que no dejan de ser las figuras tipo que prevé el Código Penal argentino. Es decir, el homicidio, secuestro y tortura, violación, delitos contra la integridad sexual, es decir, a delitos de la figura típica que están establecidos a partir del artículo 79 del Código Penal en adelante, se les da la calificación de lesa humanidad, justamente por lo que explicaba primero, porque fue un plan o acción sistemática del gobierno tendiente a perseguir a determinado grupo de personas por su ideología política, religiosa, racial. Entonces, cuando hablamos de un homicidio, hablamos de una figura típica y que no necesariamente tiene al Estado como partícipe. Hoy dijimos, sujeto pasivo es la víctima, sujeto activo es el que comete. La desaparición forzada de personas tiene como cuestión imprescindible para que la figura exista, es decir, la de 142 ter del Código Penal, que es la figura de la desaparición forzada de personas, que sea cometida por miembros de una fuerza del Estado o grupo que colabore con ella.
O sea, para que se entienda en términos todavía más sencillos, usted me está diciendo, un homicidio simple es un particular el que lleva adelante el delito. En un homicidio, digamos, dentro de lo que sería la figura de lesa humanidad, es el propio Estado el que está involucrado. A ver, el Estado no es un, sino las personas, no es un sujeto que claro, pueda cometer un homicidio. Exacto, son los funcionarios. Son funcionarios. O personas que lo representan. Una fuerza federal es una persona que encarna y representa al Estado. Entonces, el homicidio es una figura básica del Código Penal que necesariamente tiene un sujeto activo, es decir, a quien comete, que puede ser una persona común o puede ser una persona que ejerza una actividad pública, un cargo público. Pero lo que lo diferencia de la desaparición forzada es que no lo hace en ejercicio o en ocasión de ese cargo que tiene, claro, sino que comete. La gendarmería son funcionarios en este caso. La gendarmería, en este caso, a los efectos de la ley, representan a un funcionario público. Desde el punto de vista estrictamente técnico, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de este caso de Santiago Maldonado por la omisión, por la acción, por la desprolijidad, por lo que usted haya podido observar? No, a ver, lo que más me ha llamado la atención es una cuestión no técnica de la cual no estoy capacitado para hablar y que es el estado en el cual ha aparecido el cuerpo. Si bien he leído a lo largo de muchos años ya de profesión un gran número de autopsias, uno no está capacitado para eso y eso me ha llamado la atención y espero poder leer en los próximos días los resultados de la autopsia para ilustrarme al respecto. Eso fue lo que más me llamó la atención. Y desde el punto de vista técnico, lo que en cierta manera ha manifestado el doctor Barcesat, pero que a mí me ha preocupado una cuestión más estrictamente técnica aún, y que es, en cierto modo, lo atrasado que está nuestro Código Procesal Penal de la Nación, que todavía le faculta al juez federal ciertas tareas instructorias que en realidad deberían ser estricta y exclusivamente... Más fácil. Usted me dice, ¿el juez qué puede hacer? Que el juez puede investigar. Eso. Que el juez puede investigar. Es un debate que lleva años. En la provincia de Santa Fe ese debate generó la sanción de la ley 12734. O sea, ¿se afectan garantías constitucionales? O sea, ¿garantía qué Por quiere supuesto, decir? Porque el juez es el tercero imparcial entre dos partes que se enfrentan. Una parte que acusa, que es el fiscal, y una parte que defiende, sea un defensor particular. Y el juez en el medio que dice quién tiene razón. Correcto. En este caso está de un lado. Cuando el juez asume una función de investigar, necesariamente está tomando roles que no le son propios, que debería... Es como si el árbitro, si el árbitro del partido de fútbol fuera a cabecear un córner. Bueno, pasa en Argentina. Bueno, sí. No se ve, pero pasa que el la árbitro... cuestión técnica, y que, como ha dicho el doctor, desde hace años aún conserva estado parlamentario la reforma al Código Procesal Penal de la Nación, en el cual necesariamente, como sucedió en la provincia, debería delegarle exclusivamente la investigación a los fiscales y no que ésta sea compartida, porque en los hechos es así, compartida entre el juez de instrucción y el fiscal. Lo que usted está planteando es muy serio, doctor, porque, a ver, traigámoslo a casos de la provincia de Santa Fe. Acá el Código Procesal entró en funcionamiento a partir de fallo de la Corte Nacional. Sí. Hubo, digamos, la Corte nos dio por la cabeza y dijo, acá hay cuestiones que no pueden pasar en la provincia de Santa Fe. Y ahí fue realmente el impulso final del Código Procesal Provincial. Ahora, le tengo que preguntar a nivel nacional por qué la Corte no observa esto de que el juez hay una parte, como usted dice, en los primeros pasos de la investigación que actúa investigando. A ver, sí, como usted dijo que es un sistema mixto. Es un sistema mixto. Claro. La Corte de la Nación en Fraticelli Dicer fue la que sentó las bases de la reforma del Código Procesal de la provincia. Lo cual quiere decir que el planteo de Fraticelli Dicer no hubiera sido efectuado antes por defensores que habían concurrido a la Corte. Un planteo que había existido desde hace años. Lo que pasa es que fue el momento político, quizás, el que determinó aquel fallo de Fraticelli, que generó todo fue un verdadero cambio de paradigma en la provincia en cuanto a la investigación penal. De hecho, no solo es la investigación en sí misma, sino la aparición de órganos que no existían anteriormente. Yo entiendo que en lo que refiere al Código Procesal de la Nación, se han advertido estas deficiencias y por eso es que la ley se trató en el Congreso y conserva un estado parlamentario. La Corte de la Nación, en el caso de la provincia de Santa Fe, fue muy directa en el fallo Dicer y Fraticelli Dicer y tachó de inconstitucional el Código Provincial.
Yo entiendo que esto fue advertido por los miembros del Congreso en cuanto a al darle tratamiento al proyecto de ley de reforma del Código Procesal de la Nación. Aparte de lo que usted nos estaba comentando hace un instante nada más, ¿cómo está nuestro Código Penal en comparación con el resto de jurisdicciones de otros lugares del mundo? ¿Está muy avanzado, muy atrasado? ¿Le hace falta actualización? O para preguntárselo en otros términos, ¿cuál sería el mejor código que en este momento funciona a nivel mundial? A ver, puntualmente de lo que estamos hablando y con la introducción del artículo 142 ter, con la desaparición forzada de personas, se ha dado un paso vanguardista porque se adoptó lo resuelto en la Convención de Roma, vinculado a cuestiones de lesa humanidad, y hemos logrado que se instituya una figura estricta y técnicamente de lesa humanidad. Como le dije al principio, los delitos de lesa humanidad no dejaban de ser delitos tipificados en el Código y que en virtud de las circunstancias que lo rodeaban eran calificados de lesa humanidad y tratados como tal. Además de, bueno, de las cuestiones vinculadas estrictamente a una cuestión de lesa humanidad como es imprescriptibilidad y demás cuestiones. Pero con la desaparición forzada de personas se ha receptado los mandamientos de las convenciones internacionales y se la ha traducido a un tipo penal concreto de la ley interna. Eso resulta de avanzada con relación a otros ordenamientos jurídicos que simplemente lo que cuentan es con figuras típicas que se les otorga la calidad de lesa humanidad. Me quedé pensando, Gustavo, la entrevista con el doctor Barcesat, en un punto la discusión está en qué cambia que el cuerpo aparezca de Maldonado. ¿Puede cambiarse la carátula de una causa por eso? Si hubiera aparecido con vida, sí, porque la propia ley lo establece. El propio código lo establece. ¿Con vida? Con vida. Cuando, es decir, la figura de la desaparición forzada cuenta de tres partes. ¿Que la causa Maldonado está bajo esa figura? Sí, la desaparición forzada de personas. De tres partes esenciales. La figura típica o base, llamémosle así, que prevé una pena de 8 a 25, de 10 a 25. Fíjese que incluso es más alta que la del homicidio simple, que va de 8 a 25. Que va de 10 a 25, y bueno, que es la desaparición de una persona en manos o en ocasión de ser perpetrada por funcionarios públicos. Me refiero a grupos que dependan grupos armados que dependan del Estado o aquellos que colaboren con ellos. Si de esa figura base se da la muerte de la persona, ¿sí?, como así también cuando quien desapareciera, como dijo el doctor Barcesat, fuera una mujer, fuera un niño nacido en cautiverio o fuera un mayor de 70 años, la figura ya va al máximo del Código Penal, que habla de perpetua. Y la figura, esa base de los 10 a los 25, se reduce en 1/3 de su máximo y a la mitad de su mínimo en caso que estas fuerzas policiales o estas fuerzas que encarnan o representan al Estado lo entregaran al cuerpo, a la persona más que cuerpo, con vida. Es decir, la aparición de Maldonado, si se hubiera sucedido con vida, podría haber modificado la escala penal, pero no que saliera dentro del delito. Tipo. Exactamente. ¿Y muerto? Brevemente. Muerto, como dije, prevé la pena perpetua. Yo quiero agradecerle especialmente al doctor José Muhammad, que nos ha acompañado en esta oportunidad, destacado abogado penalista de nuestro medio. Interesantísimo lo que nos ha explicado, lo que nos ha comentado. Maxi, seguramente en alguna otra oportunidad lo vamos a volver a convocar, ¿no? La verdad que es un joven muy conocido acá en Santa Fe. Doctor, muchísimas gracias por haber estado muy con amable. nosotros. Cuando quieran. Vamos a nuestro segundo y último corte. Al regreso va a estar con nosotros Rodolfo Diterlisi, de la Asociación Niños Visibles. Comprometidos con la gente y apostando al crecimiento regional. Mutual del Club Atlético Frank. Santo Tomé, Santa Fe, Rafaela, Frank. Nota22.com. Información. Información pública. Noticias de la ciudad.
Vamos a cerrar el circuito de policía municipal, donde tenemos una afluencia muy importante de la gente, y también el centro de salud. Como ustedes pueden ver, esta es Buenos Aires, entre Obispo y Avellaneda. 7 de marzo que llega hasta el centro de salud de J. Paso a 1 de mayo. J. Paso desde San Martín hasta Tucumán. Tucumán desde J. Paso a Corrientes. Y también esa cuadra que había quedado después de haber ejecutado el hormigón de 4 de enero hasta Roque Sáenz Peña. Continuamos con Flexible de Roque Sáenz Peña a Tucumán. En la zona de Rivadavia y La Prade. Rivadavia desde Alberdi hasta La Prade y La Prade desde Rivadavia hasta Hipólito Yrigoyen. Por supuesto, para cerrar un circuito y permitir que Hipólito Yrigoyen tenga una mejor transitabilidad. Nosotros, dentro de lo que se hizo el año pasado y este año, hemos intervenido en la zona de Lina Oeste, no solo con el Flexible, sino alrededor del 60% de las calles que tiene de tierra. Es importante recordar que el pavimento soluciona un problema estructural en esa zona después de lo que ha pasado el año pasado con la emergencia hídrica. Santo Tomé, la fuerza que nos une. La Granjita de Laura te lleva a domicilio sin cargo el mejor menú rico y nutritivo, hecho como en casa. La Granjita de Laura, 5 años cocinando para vos. Pedidos por WhatsApp al 156 133 219. Complejo Polideportivo Policial ANSAP ofrece su servicio de salón de fiestas. Capacidad 500 personas. Consultas 0342 4 553 575. Complejo Polideportivo Policial ANSAP. Nota22.com. Información. ¿Sos sabalero o sos tatengue? Pero si sos del cable, este año a los goles los gritás en la cancha. Entrá en el Face de Cable Video y participá. Con tu abono al día podés ganar plateas gratis para ver a tu equipo. Cable Video Digital. Mejor por donde lo mires. Programate con Cable Video. Consultar la programación del mes nunca fue tan fácil y rápido. Al instante desde tu celular, la web y tu TV. Ahora podés consultar la guía de canales de manera interactiva, ver la información actualizada de los contenidos televisivos por categoría, conocer los destacados del día, generar recordatorios de tus programas, series y películas preferidas, armar tu lista de programas favoritos y compartirla con tus amigos. Baja la aplicación en tus dispositivos móviles desde el Google Play y App Store, disponible para iPhone y Android. Ingresá a nuestra web al link del buscador. Cable Video Digital. Mejor por donde lo mires. Continuamos con nuestro programa de dominio público de esta semana. Está con nosotros una persona de nuestro medio, de Santa Fe, ampliamente conocida, aparte es un amigo, Rodolfo Diterlisi, que no hace mucho tiempo ya ha puesto en marcha, en funcionamiento, esta asociación que lleva por nombre Niños Visibles. Vamos a ver, mientras charlamos con Rodolfo, algunas imágenes que son precisamente alusivas a su institución. Gracias, Rodolfo, por acompañarnos. Al contrario, gracias a vos. Contame cómo están trabajando, cómo están funcionando, oficialmente desde cuándo, a dónde lo hacen. Bueno, nosotros, para recordar este tema que primero trabajábamos como familia, simplemente a través de la historia de la adopción de nuestras mellis, siempre dijimos, esto lo hemos hablado en muchas oportunidades con vos, que una vez resuelto ese tema íbamos a seguir trabajando de la forma que pudiéramos por haber conocido la realidad del área de niñez, que es realmente muy angustiante. Y de hecho, desde hace bastante tiempo, más de un año, lo estamos haciendo a través ya de la Asociación Niños Visibles, con un grupo de gente que está muy comprometida también y que conoce el segmento y el área de la niñez, que te reitero, es sumamente angustiante. Nosotros les agradecemos realmente estos espacios porque lo ideal en esto es mantener esta realidad bien en lo alto, que no se diluya en la sociedad, que esté muy claro que lo que está sucediendo con los niños institucionalizados y con las fallas en los sistemas de adopción, invariablemente y tienen como denominador común los años de institucionalización de los niños, fallas, es un sistema que hace agua por todos lados y que no ha mejorado en absoluto. Realmente nosotros hemos estado a través de muchos años como familia colaboradora en Casa Cuna, que ahí es donde conocimos tantas situaciones,
y a partir de allí de que las familias ya se contactan en forma directa para consultarnos, para pedirnos algún asesoramiento de cómo actuar, deriva en todo tipo de situaciones, pero siempre en el medio están los chicos y son los que más sufren. Las imágenes que estamos mostrando, que van acompañando un poco esta charla, también nos van a servir de complemento para que podamos escuchar a continuación. Yo le voy a pedir a nuestro director que nos haga oír precisamente un corto muy breve de audio que me pasó Rodolfo hace un ratito y que dice precisamente lo que vamos a escuchar a continuación. La provincia de Santa Fe cuenta con 2.000 familias adoptantes y solo 400 niños, niñas y adolescentes institucionalizados. ¿Y sus sueños de tener una familia? El nuevo Código Civil obliga al Estado y a jueces a declarar su adoptabilidad en un plazo máximo de 18 meses. Estos plazos jamás se cumplen. Basta. No miremos para el costado. Asociación Niños Visibles. Realmente algo muy claro, muy preciso, como para tenerlo muy presente, Rodolfo, ¿no? Sí, voy a hacer una corrección. Yo quiero aclarar que realmente cuando te envié este audio hoy sabiendo que venía el programa, el que te envié es un audio de los primeros que grabamos. El actual tiene una corrección respecto a los tiempos, que es aún más dramático porque son 6 meses, no 18. Un tercio de lo que dice el audio. Exactamente, son 6 meses, el audio que es el que va a salir después en todos los medios ya está corregido. Bien. Esto es de tiempo atrás, realmente está actualizado en realidad. Que lamentablemente en la informalidad que siempre se manejó el área de adopciones ha habido algunos cambios. Es cierto que los cambios del 2015 en el Código Civil han jugado supuestamente a favor de este segmento y de esta área porque ahora el Estado, la Subsecretaría de Niñez, el RUAGA, en fin, todas las instituciones, los jueces de familia, están obligados, no facultados, están obligados a declarar la adoptabilidad de los niños en solo 6 meses. Cuando los niños son por una medida excepcional de la Subsecretaría de Niñez, retirados del seno de su familia biológica, el Estado y los jueces de familia, reitero, tienen la obligación en 6 meses de declarar su adoptabilidad y ya elegir su familia. Una de las etapas es luego de que en el primer trimestre se evalúe si ese niño puede ser reinsertado en el seno de su familia biológica. Si se decide que no, en los 3 meses siguientes el RUAGA tiene que activarse, el registro de adoptantes, para que la gente interprete bien, entienda la realidad, y a los 6 meses ya estar viviendo con su nueva familia. Hubo un caso, hemos estado escuchando funcionarios en estos días, por una convocatoria nacional, por la adopción de una niña de 13 años, ya es prácticamente una adolescente, que hace más de 4 años que está institucionalizada. Y nos seguimos preguntando lo mismo, esto lo hemos hablado en muchas oportunidades con vos, Gustavo, ¿hasta cuándo no van a hacer los deberes? Están hablando de familias, en el audio que nosotros pusimos recién en el aire, hablamos de 2.000 familias. Esto está grabado hace un tiempo. Hace poco están ya dando otra realidad de que son 700 las familias. Nosotros no vamos a modificar ese audio, porque nos parece vergonzoso realmente de que se hayan perdido, entre comillas, lo digo perdido con mayúsculas, la posibilidad de tener 1.500 familias más disponibles en este momento dentro de ese listado, habiendo cientos de niños en espera de adopción. Es verdaderamente una falta de respeto institucional escuchar a funcionarios hablar y demonizar en algunos casos a las familias de que el gran problema es que cuando se anotan optan solamente por bebés o niños muy pequeños. Es cierto que la propensión mayor, en un gran número, las familias tratan de tener por desconocimiento, no porque las familias estén equivocadas, es por desconocimiento a niños más pequeños. Valga el caso nuestro, que adoptamos teniendo hijos biológicos de 20 y pico de años a mellizas de 7, que van a cumplir 10 ahora, y que fue fantástico. El amor no tiene edad. Aquí hay un error muy grande, un conjunto de errores, porque el Estado, el mismo RUAGA, no hace lo que tiene que hacer. Y esas familias estarían en la lista, el listado actual sería de 2.000, no de 700, si ellos hubieran mantenido una comunicación fluctuante, si hubieran enviado correos electrónicos, llamadas, hacerles un mimo a quienes están esperando adoptar. Para la gente que no está directamente involucrada con el tema, ¿qué es el RUAGA? El RUAGA es el Registro Único de Adoptantes. Es el área del Estado que se activa cuando, después de la medida excepcional, a través de la cual se retira el niño del seno de su familia biológica y se declara su adoptabilidad, desde la Subsecretaría de Niñez y desde el juzgado interviniente de familia, se activa el RUAGA, que es quien elige
a una familia que encuadra con el perfil y bueno, ellos van seleccionando, pero realmente no lo están haciendo bien. Nunca se hizo bien ese trabajo. Esa convocatoria nunca debió existir, porque si contaran, yo te reitero, con esas 2.000 familias que hasta hace poco tiempo estaban anotadas, yo te puedo garantizar que hubieran sobrado familias que hubieran estado dispuestas a adoptar a esta nena. Ni siquiera es una nena que tenga 3 o que sea un grupo de hermanos de un gran número, que lo complejizaría. Esta chiquita de 13 años. Exactamente, de 13 años. Claro, justamente, ¿no? En los medios de comunicación en los últimos días han dado a conocer esta convocatoria pública por una niña de 13 años, una cosa, si se quiere, inédita, ¿no? Mira, en otras provincias se ha hecho en numerosas oportunidades. Aquí los escuchamos que fueran unos grandes innovadores realmente. Nosotros, como asociación, lo que queremos es que se resuelvan las situaciones de los chicos en tiempo y forma. Hay una ley prácticamente perfecta que, reitero, obliga al Estado a cumplir con esos plazos y que los chicos no tengan que estar en las instituciones como están ahora, 4, 5, 6 y hasta muchos más años inclusive. Ellos tienen que cumplir con la ley. Y hay un error también que nosotros consideramos que es grave. Esta nena está al tanto de la convocatoria. Nosotros hemos consultado con profesionales y con psicólogos y de ninguna manera eso debió hacerse. Si esto por algún motivo, más allá de que hay cientos ya de inscriptos en esta lista, se dilata, falla, por cualquier motivo, simplemente se demora en el tiempo, ¿quién explica a esta nena el daño psicológico que se le va a generar precisamente por sentirse de alguna manera que está siendo rechazado por toda una sociedad? Ahora, este funcionario que sale siempre en todos los medios como cara visible del Ruaga, explicó en varias oportunidades que pese a que el número es mucho menor ahora, hay un 20% de familias que no tienen problemas en adoptar chicos más grandes. Claro. Entonces, si estamos hablando de 700 familias, y me remito a los números, ¿dónde están las 140 familias que estarían dispuestas, o 100, o 50, o una, Gustavo? ¿Dónde están las familias que estarían dispuestas a adoptar a esta niña? Y algunas de esas familias ya nos han contactado para preguntarnos realmente, porque no hubo una comunicación como no la hubo antes, tampoco la hubo ahora por este caso puntual. No había necesidad de hacer esto, no debió haber necesidad de existir este tipo de convocatorias. Rodolfo Di Terlizzi, un luchador de estos temas, un luchador de la vida, con su gente, con su familia, con sus hijos biológicos, con sus mellizas adoptadas, que, bueno, habiendo cumplido su etapa personal, familiar, relacionada a esta cuestión, a cuestiones de este tipo, bueno, ahora lo hace a través de esta institución, de esta asociación Niños Visibles, que para que la gente pueda, Rodolfo, hablar con vos, contactarte, plantearte temas, dudas, ¿cómo te puede encontrar? Sí, el medio más eficaz es a través de nuestro Facebook, que lo busquen como Asociación Niños Visibles simplemente, y nosotros estamos constantemente respondiendo y viendo casos puntuales que realmente son mucho más de lo que la sociedad cree. Hay un avasallamiento, yo creo que es una obscenidad institucional lo que se hace desde la Subsecretaría de Niñez, desde el Ruaga, desde el Estado en general, tanto con las familias como con los niños. Aquí hay dos números y una ecuación que sigue sin cerrar. Tenemos 300 o 400 niños esperando ser adoptados en una situación de enorme angustia, y por otro lado tenemos, bueno, ahora con un número mucho menor, pero siempre mayor al de la cantidad de niños que esperan. Entonces, ¿quién no está haciendo los deberes? Las familias no tienen la culpa, están angustiadas, esperando y no tienen respuestas. Y por otro lado, los chicos que están en instituciones, ambulando de una institución a otra, y situaciones que siguen sin resolver. En otra oportunidad seguramente vamos a continuar con este tema, como siempre agradecido por tu presencia. Al contrario, muchas gracias a vos. Estamos casi cerrando esta nueva edición de nuestro dominio público de esta semana. Programate con Cablevideo. Consultar la programación del mes nunca fue tan fácil y rápido. Al instante desde tu celular, la web y tu TV. Ahora podés consultar la guía de canales de manera interactiva, ver la información actualizada de los contenidos televisivos por categoría, conocer los destacados del día, generar recordatorios de tus programas, series y películas preferidas, armar tu lista de programas favoritos y compartirla con tus amigos. Baja la aplicación en tus dispositivos móviles desde el Google Play y App Store, disponible para iPhone y Android. Ingresá a nuestra web al link del buscador. Cablevideo Digital. Mejor por donde lo mires. Sosa Valero.
o sos Tatengue, pero si sos del cable, este año a los goles los gritás en la cancha. Entrá en el Face de Cablevideo y participá. Con tu abono al día podés ganar plateas gratis para ver a tu equipo. Cablevideo Digital. Mejor por donde lo mires. Y así entonces, charlando, dialogando con Rodolfo Di Terlizzi de la Asociación Niños Visibles, antes con el doctor, abogado penalista José Mohamed, sobre temas que tienen que ver con el derecho, claro está, y al principio de nuestro programa, de nuestra edición de esta semana, con el doctor Eduardo Barcesat, directamente desde Capital Federal, vía telefónica. Llegamos al final, al cierre de todo este resumen, de todo este desarrollo que hemos compartido junto a todos ustedes en esta nueva edición de nuestro programa. Agradecerles como en cada oportunidad y desearles a todos ustedes que tengan, como siempre, una muy buena semana.